Muy buenos días a todos y todas los participantes del día de hoy en el gran taller de preparación y dilución de medicamentos. Este es nuestro segundo taller del día de hoy, precongreso, hace parte del primer congreso de enfermería especializada latinoamericana que se ha puesto esta apuesta de unir todas estas experiencias y avances en la práctica especializada de enfermería desde Growing Up, la red de enfermería especializada y prescripción de enfermería AC, el Hospital Santa Casa en Brasil, la Universidad UCEBA en Colombia, el CENEPRESE y la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. En este día y en este gran día tenemos estos dos talleres, ya terminamos el taller de manejo de la terapia de infusión. Ahorita tendremos el manejo y dilución de medicamentos por el maestro Oscar Monter, quien nos acompaña el día de hoy. Y en horas de la tarde daremos inicio a este gran congreso con nuestro primer día de congreso enfocado hacia la gestión, administración y marketing. Mañana tendremos en horas de la mañana los talleres de manejo de heridas y manejo cardiovascular. Y también allí hay otro taller, ahorita se me olvida, me disculpan, pero ya les daremos la información. Tendremos en la tarde un segundo día donde hablaremos sobre la especialización de enfermería en salud pública y educación, siempre con el eje transversal de la medicación segura, porque este congreso ha surgido gracias a esa movilización de la Semana de la Medicación Segura y que allí la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia nos ha motivado a poder generar este gran evento. El tercer día, que es el día sábado, todo el día, toda la mañana y toda la tarde, tendremos especialidades clínicas, quirúrgicas, ortopédicas, cardiovascular, de urgencias, de emergencias, también en el ámbito paliativo, oncológico, geriátrico, y tendremos una diversidad de expertos ginecológico, pediátrico, bueno, todas esas áreas que son bastante importantes para la enfermería, y finalizaremos con un taller desde CENEPRES y varios aliados en competencias laborales. Así que para quien de pronto no se haya registrado en esas ligas adicionales, lo puede hacer a través de las redes sociales de Growing Up Foundation, a través de las redes de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y también a través de las redes de en la Red Mexicana de Prescripción de Enfermería AC. Así que les doy la bienvenida. Muchas gracias a los 310 asistentes. Qué gran asistencia, fabuloso, Oscar, para tener este gran inicio. Me permito presentar al maestro Oscar Monter. Él es enfermero, licenciado en enfermería y obstetricia, maestro en docencia. Actualmente también está en el área asistencial y tiene un gran trabajo como docente, como profesor de la Universidad de la ENEO, UNAM, si no estoy mal, Oscar. Allí ha compartido sus aprendizajes, sus desarrollos, inclusive hace poco está haciendo el lanzamiento de su libro también, el manejo de medicamentos, que ya él nos comentará al respecto, y también hace parte del comité de investigación y científico de la Red Mexicana de Prescripción de Enfermería C, que también es gran coorganizadora y organizadora de este grandioso evento. Así que sin más preámbulo, porque ya llevamos unos minuticos que hemos dado para que vaya llegando cada una de las personas y nos vayamos adecuando, le doy la palabra a Oscar y con resaltando que ya nos acompañan personas de México, de Perú, de Colombia, de diferentes partes de Latinoamérica, ya nos están acompañando y que cada uno de ustedes allí a través de la laptop puede hacer en el área de preguntas, hacer su pregunta, hacer sus inquietudes, sus aportes, y también si está desde un smartphone, puede hacerlo en el símbolo de pregunta. Allí ustedes pueden colocar las preguntas respectivas. Aquí dice en México presente, claro que sí. Está en casa Oscar, en casa latinoamericana. Oscar, ya te vamos a dar el espacio. Si gustas poder colocar tu fondo, tu presentación y poderte visualizar. Exacto, ya vemos la cámara, está perfecto. Y el fondo, creo que puedes colocar tu PowerPoint. No se visualiza en este momento.
ya para que podamos observar. Exacto, ahí se escucha muy bien el audio, si quieres. Acá, exacto, ahí ya vemos perfecto tu presentación, se escucha muy bien el audio, se ve muy bien el video y bueno, damos gran inicio a este taller de preparación y dilución de medicamentos. Bienvenidos. Ok, muchas gracias al maestro Javier por la invitación a este primer congreso de enfermería especializada LATAM. También agradezco la invitación por parte de la Red de Enfermería Mexicana en la Prescripción por esta invitación a este gran congreso, que si bien es cierto, a través de estos talleres vamos a estar brindando capacitación. En este caso me corresponde sobre preparación y dilución de medicamentos. Yo creo que desde tu espacio te has hecho muchas preguntas sobre cómo hacer la dilución de los medicamentos. Yo creo que cuando tú eras estudiante y cuando rotabas por los diferentes hospitales o las diferentes unidades de segundo o de tercer nivel de atención, quizás le preguntabas a la enfermera a cargo, oiga, ¿en cuánto se diluye este medicamento? Oiga, ¿en qué volumen lo debo aforar? Y entonces por ahí algunas colegas por ahí te decían 20 mililitros, 50 mililitros, 40 mililitros, a este paciente no lo diluyas menos porque este paciente tiene ciertos padecimientos y entonces generaba ciertas dificultades para yo poder saber en qué volumen de dilución se deben realizar los medicamentos. Yo creo que esa ha sido tu inquietud a lo largo de este tiempo para saber en realidad a qué volúmenes se deben de diluir los medicamentos. Yo creo que si tú has ido buscando o has hecho estas revisiones sistemáticas sobre identificar a qué volumen se debe de diluir un medicamento, por ahí has encontrado tablas que te dan la respuesta. Sin embargo, más allá de la respuesta es saber por qué a ese volumen. Y es por ese motivo que hoy en día vamos a platicar un poquito sobre la preparación y la dilución de los medicamentos. Pero para eso, primero, vamos a conocer un poquito sobre las bases fundamentales de farmacología. No se puede hacer cálculo y dilución de medicamentos si no sabemos farmacología, porque hay que recordar que detrás del cálculo y dilución de medicamentos está la farmacocinética, pero también está la farmacodinámica. Yo no puedo estar preparando medicamentos, colgando las bolsas, monitoreando la bomba de infusión, si detrás de ello está inmerso todo el mundo de la farmacología. Su farmacocinética, como ya lo habíamos mencionado, la farmacodinamia, las interacciones, las probables incompatibilidades que pueden existir con las soluciones parenterales, como pueden ser cloruro de sodio, glucosa al 5% o solución mixta. Entonces, esa es una parte muy importante del cálculo y la dilución, tener las bases fundamentales de la farmacología. Y para eso, primero, me gustaría mencionarles que aquí en México, la norma oficial mexicana 072 de la Secretaría de Salud legisla en cuestión de saber qué etiquetas, es decir, qué requisitos debe cumplir este etiquetado en torno a los medicamentos. Yo creo que tú cuando vas al almacén donde están los medicamentos o a tu área de medicamentos, generalmente lo que identificas es el nombre, la dosis, ¿verdad? La vía de administración y alguna vez la fecha de caducidad. Si tú te das cuenta, solamente hemos identificado 4 requisitos. Sin embargo, esta norma oficial mexicana, o dependiendo en tu país, menciona que deben de ser 16 requisitos que debe de tener un etiquetado en los medicamentos. Y para eso vamos a ir revisando uno por uno, porque no sería posible pasar al cálculo y dilución sin antes identificar qué hay detrás de esta etiqueta. Y para eso voy a empezar con el primero que dice denominación distintiva. ¿Qué es la denominación distintiva? Es decir, en pocas palabras, lo que hace un medicamento distinto del uno o del otro. Es decir, que si el farmacéutico de la marca le pone X nombre, el farmacéutico de la marca B le va a poner otro nombre de medicamento diferente para hacerlos totalmente diferentes. Número 2, ¿cuál es el número 2? La denominación genérica. ¿Y qué significa la denominación genérica? En pocas palabras es la sustancia activa, es decir, todos esos medicamentos que tú conoces como ampicilina, amicacina,
vancomicina, ketorolaco, paracetamol, tramadol, son las denominaciones genéricas. Y acuérdate que en la hoja o registro de enfermería debe de ir la denominación genérica, ¿de acuerdo? Más no la denominación distintiva, que ya dijimos que es el nombre, por así decirlo, que le pone el farmacéutico a su producto. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con el punto número 3, que se refiere a la forma farmacéutica. La forma farmacéutica encontramos varias modalidades, desde comprimido, tableta, cápsula, solución inyectable, elixir, jarabe, dispositivo intrauterino, es decir, la forma que tiene el medicamento para poder ser ingresado al organismo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la forma farmacéutica, aunque en algunas ocasiones, de forma inequívoca, lo mencionamos como presentación. Y acordémonos que la presentación no tiene nada que ver con la forma farmacéutica, que en este caso es la del medicamento. Vamos con el punto número 4, que se refiere a la concentración del fármaco, es decir, ¿a qué concentración en miligramos, en gramos, en microgramos viene ese medicamento? Puede ser paracetamol, 1 gramo, paracetamol, 500 miligramos, ampicilina, 500 miligramos. ¿Me explico? Este es el total, ese es el concentrado total que debe de tener ese medicamento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya llevamos 4 requisitos. Vamos con el número 5. Y ahorita lo vamos a ver con una imagen para poderla ilustrar. 5. La fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Si usted revisa el envase de un medicamento, es más, yo te invito a que desde el espacio en el que tú te encuentras, si usted tiene a la mano ahí un medicamento, sigamos paso a paso estos requisitos y te vas a dar cuenta que debe de cumplir estos requisitos que marcan las legislaciones de cada país. Es decir, la fórmula es, ejemplo, del paracetamol. En una tableta hay 500 miligramos, excipiente CBP. Y a veces te preguntas, ¿qué es el excipiente CBP? Y el CBP es cantidad bastante para. Es decir, que en una tableta, es decir, el vehículo, hay 500 miligramos de paracetamol. Vuelvo a repetir la fórmula. En una tableta hay 500 miligramos de paracetamol. ¿Quién va a transportar el paracetamol? La tableta. Ese es el excipiente CBP, que ya les dije que es la cantidad bastante para. Si tú gustas revisarlo en el envase del medicamento, te vas a dar cuenta que viene esa parte de la fórmula. Voy a poner otro ejemplo. Si fuera una solución parenteral, como puede ser cloruro de sodio, y su concentración al 0.9%, yo leyendo la fórmula de esa solución, dice, por cada 100 mililitros hay 0.9 gramos de cloruro de sodio. O sea, me está diciendo que solo en 100 mililitros hay 0.9 gramos, lo que quiere decir que en el total de la solución, es decir, que si fuera de 1000 mililitros o centímetros cúbicos, tendría mayor concentración de cloruro de sodio, que en este caso el total de cloruro de sodio al 0.9% con 1000 mililitros de cloruro, con 1000 mililitros de volumen, en total tendría 9 gramos de cloruro de sodio. ¿Me explico? Por eso es de vital importancia leer el etiquetado, pero también leer en ese aspecto la fórmula que me está indicando en cuántos mililitros, en cuántas tabletas, en cuántos comprimidos hay total de ese medicamento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, vamos a pasar con el sexto requisito, y el sexto requisito nos habla sobre la dosis o posología, es decir, la dosis puede venir en el envase del medicamento como un segmento aparte. La dosis se puede parecer a la concentración del medicamento. Sí y no. ¿Cuándo digo que sí? Cuando el médico me dice, tómate 500 miligramos de paracetamol, y yo cuando reviso la etiqueta del medicamento y dice 500, quiere decir que coincide que
la dosis con la concentración. Pero ¿qué pasaría si en ese momento me dice, oye, tómate 250 miligramos de paracetamol vía oral? Quiere decir que si mi tableta viene ranurada con una división a la mitad, significa que sí la puedo partir y en ese momento ofrecer la dosis correcta al paciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces recuerden que la dosis puede venir en el envase del medicamento, pero puede o no ser parecida a la concentración que viene en la etiqueta del medicamento. Ahora, por otro lado, tenemos la vía de administración. ¿Cuántas vías de administración tú conoces? Yo me imagino que en este momento estás pensando la vía oral, la vía subcutánea, la vía intramuscular, la vía intravenosa, la vía intraarticular, entre otras vías de administración que deben de venir marcadas ¿en dónde? En la etiqueta del medicamento. Suele pasar que de repente cuando no contamos con la vía de administración correcta, hacemos uso indebido de otras vías de administración. Por ejemplo, voy a poner el caso más típico del captopril. Todos sabemos que el captopril es un medicamento antihipertensivo, ¿verdad? Y que este medicamento, si yo leo la vía de administración de la etiqueta, claramente dice que es vía oral. Sin embargo, cuando uno realiza revisión sistemática de este medicamento en relación a saber si se puede administrar vía sublingual, nos encontramos que hay información que nos dice que sí se puede administrar por la vía sublingual. Sin embargo, hay aquí como una, podría decirse, confusión, porque de repente la etiqueta dice vía oral, pero no dice sublingual. Pero si yo me baso en la evidencia más actualizada y dice que se puede administrar vía sublingual, pues hay personal médico que atiende estas recomendaciones basadas en la evidencia y es por ese motivo que lo administran vía sublingual. Entonces, recuerden que la sugerencia en la etiqueta es vía oral, es decir, que no tendría por qué cambiar la vía de administración. Sin embargo, hay quien basa en investigaciones para poder decir que también se puede administrar de forma sublingual precisamente, ¿no? Entonces, recuerden que la vía de administración es muy importante. No podemos cambiar una vía de administración por otra a menos que se tengan estudios previos para poder realizarlo. Vamos con el punto número 8. Los datos de conservación y almacenaje. Es decir, la etiqueta del medicamento puede decir, este medicamento se debe conservar a +2 a +8 grados en refrigeración. Este medicamento se debe conservar a no más de, y ahí te puede decir, a 30 grados. Una leyenda de precaución sería, no se administre en mujeres que brindan la lactancia materna. No se administre durante el embarazo. No se administre en niños menores de 12 años. No se administre, y ahí podríamos encontrar infinidad de precauciones que yo debiera de tener con mi paciente. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay que recordar que si no atendemos este tipo de precauciones, se pueden generar los eventos adversos. Y recuerden que un evento adverso se tiene que hacer la notificación. ¿Con qué fin? Para poder ayudar a indagar en dónde ocurrió ese error. Si fue un factor humano, si fue un factor principalmente del medicamento o de las tecnologías que generalmente utilizamos para la administración de medicamentos y que hace un rato el ponente anterior mencionaba, sobre todo en tener mucho cuidado cuando observemos que estas tecnologías están fallando. Y por otro lado, tenemos el punto número 10 que se refiere a la expresión de la clave alfanumérica del registro sanitario, es decir, cada secretaría, que puede ser la Secretaría de Salud, algún instituto de salubridad, puede definir una clave para su medicamento, pero esto es de forma interna, es decir, de forma institucional, de tal manera que cada hospital pueda identificar a su medicamento con una clave específica. ¿De acuerdo? Vamos con el número 11, que es número de lote. El lote debe aparecer principalmente, generalmente aparece en las aberturas del envase, ¿verdad? ¿Por qué es importante el lote? Porque de esta manera vamos a poder identificar que si un paciente presentó un evento adverso, yo puedo saber si con ese número de lote, en otro hospital con el mismo lote,
ocurrió el mismo evento adverso y en ese momento notificar a la autoridad sanitaria que vigila estos procesos que ocurrió un evento adverso con un medicamento con el mismo lote y por lo tanto tendrá que emitir una alerta del medicamento para que todas las instituciones que tengan ese mismo lote no lo utilicen para generar más daños al paciente. ¿De acuerdo? Luego vamos con el número 12, que es la fecha de caducidad. La fecha de caducidad, más que nada, como ustedes mejor que nadie lo saben, una vez que el medicamento ya cumplió su fecha de caducidad, lo ideal sería que ya no se utilizara. Porque si después de la fecha de caducidad lo llegásemos a utilizar, puede llegar a ocurrir un evento adverso. ¿Estamos de acuerdo? Algunos dirán, yo he usado medicamentos después de la fecha de caducidad y nunca me ha pasado nada. Gracias a Dios que no te ha pasado nada. Pero de llegar a ocurrir algo, y si el familiar del paciente llegara a demandarte porque le hiciste un daño a su paciente, entonces, ¿de qué manera te vas a justificar con la autoridad legal y le vas a decir que por qué administraste un medicamento que ya estaba fuera de la fecha de caducidad? ¿Estamos de acuerdo? Es más, la FDA, que es la administradora de drogas y alimentos de la Unión Americana, establece que una vez que un medicamento ha cumplido su fecha de caducidad, este ya no se deberá utilizar. Si usted en este momento se hace la pregunta, bueno, es que en mi hospital nos dicen que se puede utilizar hasta 1, 2 o hasta 3 meses después de la fecha de caducidad. Yo aquí lo que le sugiero es que tenga un oficio por escrito donde usted sustente que utilizó ese medicamento en el paciente aún a pesar de que ya cumplió la fecha de caducidad. Porque de lo contrario, usted tendría que saber por qué motivo el paciente está demandando, ¿verdad? Porque él sabe que usó un medicamento fuera de la fecha de caducidad y a lo mejor no cuenta con un sustento legal o un documento que diga que usted lo podía utilizar. Entonces, aquí es muy importante que indague en su hospital si se pueden seguir usando medicamentos fuera de la fecha de caducidad y si se pueden utilizar, tener un documento por escrito que sustente el por qué se tiene que seguir utilizando. Y bueno, vamos con el número 13 que dice fecha de fabricación. Ahí aparece en la etiqueta del medicamento. También los datos del fabricante, que en ese sentido viene la dirección de la farmacéutica, viene el código postal, viene un domicilio, inclusive a veces hasta ahí nos ponen su correo electrónico por si llegase a existir alguna duda, ¿no? Y el punto número 15 dice contenido. ¿Qué es el contenido? Es realmente lo que contiene el envase. Por ejemplo, 15 tabletas, 3 comprimidos, 3 supositorios. Si fuera una solución parenteral, 1000 mililitros o 50 mililitros. Si ustedes se dan cuenta, todos estos requisitos son muy importantes. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder tomar decisiones de sí o no seguir utilizando el medicamento. Y el último punto que ahí se menciona es el precio máximo al público. Es decir, algunos laboratorios pues nos dejan claro cuánto es el costo de ese medicamento, sobre todo cuando se realizan estas compras de forma masiva en los principales hospitales, pues también a la población dejan entrever el costo de ese medicamento. ¿Cuántos requisitos establece la norma oficial en nuestro país, México? Son 16 requisitos. Yo te invitaría a ti, colega, que has asistido a este curso taller, a que indagues en tus legislaciones, en dónde puedes encontrar estos requisitos que deben tener todos los medicamentos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tienes una tarea, regresar a casa, bueno, ahí en casita, después consultar y identificar con un medicamento a la mano si el que usted tiene ahí en la mano cumple con estos requisitos. Vamos a ver el siguiente ejemplo que decíamos hace un rato, que es el paracetamol. Si ustedes se dan cuenta, ya tiene una numeración, por ejemplo, 1 y 2, que ya dijimos que es el nombre genérico y el nombre distintivo, que en este caso este medicamento no tiene nombre distintivo, solamente tiene que un nombre genérico. Dice aquí tabletas, ya dijimos que las tabletas son forma farmacéutica. ¿Qué viene aquí?
la concentración total, que en este caso serían 500 miligramos. La vía de administración, aquí se señala que debe de ser oral. ¿Estamos de acuerdo? Suele pasar que de repente nos hacemos preguntas sobre triturar o no triturar medicamentos. Eso lo vamos a dejar casi hasta el final de esta ponencia para poder explicar un poquito sobre este criterio de triturar o no triturar los medicamentos. Luego tenemos aquí abajo donde dice caja con 10 tabletas, ese es el contenido. ¿Te acuerdas que decíamos hace un rato? 10 tabletas, 3 supositorios. Luego tenemos en uno de los extremos del envase los datos del fabricante, que en este caso nos señala el nombre del laboratorio, el domicilio, si tiene otro domicilio, nos hace señal de que no solamente existe en un domicilio, sino en dos se encuentran las farmacéuticas. Y por otro lado, si ustedes ven en el envase, en la cara posterior, ahí podemos encontrar principalmente la fórmula. Y en este caso, si usted checa la fórmula y dice excipiente CBP, ¿y quién es el excipiente CBP? Ya dijimos que es el vehículo. ¿Quién es el vehículo en este momento? La tableta. ¿Y cuántos miligramos, de paracetamol transporta? 500 miligramos. ¿Estamos de acuerdo? Luego, si seguimos observando la cara posterior de este envase, podemos encontrar para qué está indicado, las vías de administración, las precauciones, las reacciones adversas. Algunos medicamentos no tienen estos datos en la cara posterior, pero sí viene un anexo como instructivo que señala toda esta información y que muchas veces nosotros lo tiramos a la basura. Cuando llega el medicamento a nuestras manos, decimos, yo nada más necesito el medicamento y lo demás lo tiro a la basura. No, de preferencia hay que conservar estos envases primarios para conocer la información en su totalidad. Quizás esto ya lo realizó la farmacia y muchas veces ya no los entrega ya solamente con el envase secundario, que puede ser el blister, la ámpula por sí misma, el supositorio. Entonces yo creo que aquí hay mucho que trabajar en nuestros hospitales donde todavía no contamos con zonas de mezclas o no contamos con farmacias internas, donde tendríamos que solicitar al medicamento con todo su envase para así yo hacer una segunda revisión y de esa manera constatar que cumple con los requisitos que marcan las legislaciones. Ahora bien, vamos a pasar con un poquito de farmacología. No voy a ahondar más en esto porque esto nos llevaría hasta horas, incluso días, pero habíamos mencionado en un principio que no puedo hacer cálculo y dilución de medicamentos si no sé farmacología. Y el coco, yo creo que de todo el personal de enfermería, y me incluyo hasta antes ya de generar este grado de expertise, es que a veces nos cuesta trabajo entender la farmacología. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto. ¿Qué diferencia hay entre fármaco y medicamento? Porque en algunos espacios hemos escuchado que dicen, fármaco es igual que el medicamento, ¿no? Y alguien diría, el medicamento es igual a la droga, pero en este momento vamos solamente a definir qué es fármaco. Y fármaco es toda sustancia natural, sintética o biotecnológica que tenga actividad farmacológica y que se identifique por sus propiedades físicas, químicas o acciones biológicas que no se presenta en forma farmacéutica. Ahora sí que pongan la lupa, paren la oreja, dice ahí que no tiene forma farmacéutica, es decir, tal cual lo trae la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Y que reúne condiciones para ser empleada como medicamento o ingrediente de un medicamento. Entonces nos queda claro que el fármaco sí cumple con estas características que tienen actividad, pero ¿qué creen? No tiene forma farmacéutica. ¿Cuáles dijimos que sí tienen forma farmacéutica? Los medicamentos, comprimidos, tabletas, cápsulas. ¿Queda claro esta diferencia? Ahorita vamos a ver la definición de medicamento. Leamos juntos. Medicamento es toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tiene efecto terapéutico, preventivo o de rehabilitación, que se presenta en forma farmacéutica, pongan la lupa, paren la oreja, ¿qué dije? Forma farmacéutica.
tabletas, comprimidos, cápsulas, jarabe, solución inyectable, etcétera. Y luego dice, y que se identifica como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Entonces, yo no dudo que en alguno de tus espacios menciones la palabra fármaco o en algunos menciones la palabra medicamento. Sin embargo, aquí hay una lógica, ¿verdad? El medicamento, que es el que comúnmente utilizamos en nuestras unidades hospitalarias, cumple con el concepto de medicamento. ¿Por qué? Porque todas tienen forma farmacéutica. Sin embargo, el fármaco no tiene forma farmacéutica, es decir, tal cual lo trae la naturaleza. Yo espero que te haya quedado muy en claro esta diferencia entre medicamento y fármaco, que muchas veces como que de repente escuchamos a uno que otro colega mencionar, pues, conceptos totalmente diferentes. Ahora bien, ¿cómo se divide la farmacología? Bueno, yo solamente puse aquí dos divisiones, porque si bien es cierto, tenemos otros conceptos como farmacoeconomía, ¿verdad? Farmacogenómica, que son aspectos que no vamos a platicar, pero que sí me gustaría que conocieras o que si ya lo conoces, volviéramos a retroalimentarnos sobre lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica. ¿Qué es la farmacocinética? O sea, en pocas palabras, lo que tu organismo le hace a quién? Al medicamento. ¿A través de cuántos pasos? Bueno, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Sabemos todos que la absorción se va a relacionar con las vías de administración, ¿verdad? En donde se absorbe la vía sublingual, debajo de la lengua, la vía intramuscular, a nivel del músculo, la vía subcutánea, a nivel del tejido celular subcutáneo. ¿Estamos de acuerdo? La vía oral se va a absorber a nivel del intestino delgado. ¿Estamos de acuerdo? Si yo le dijera, ¿la vía intravenosa tiene absorción? No, porque la vía intravenosa tiene un paso directamente al torrente sanguíneo. Y cuando yo hablo torrente sanguíneo, estamos hablando del sistema de distribución, que es el segundo paso. Y en el sistema de distribución, una vez que ingresa el medicamento, híjoles, necesita de ciertos mecanismos para ser transportado. El medicamento por sí mismo no va a viajar hacia el lugar en donde tiene que actuar directamente, no. Necesita de ciertos mecanismos, de ciertos transportes para poderlo hacer, porque no nada más es fácil llegar al sitio de acción. Ahora bien, el tercer paso, que es el metabolismo, sabemos de antemano que el metabolismo se encuentra, ¿qué órgano? El hígado. Y el hígado a través del citocromo P450, ¿verdad? A través de estas enzimas, se va a encargar de hacerlos en metabolitos, ¿de acuerdo? Precisamente para que después, en el cuarto paso, que es la eliminación, se puedan eliminar estos metabolitos a través de diferentes vías, que pueden ser la vía renal, que es la que generalmente todos conocemos, en donde más se pueden eliminar los medicamentos, a través de la lactancia materna, a través de las heces fecales, a través del sudor, de acuerdo, a través de la respiración, se pueden eliminar algunos medicamentos. Entonces, es conocimiento por parte del área de enfermería conocer la farmacocinética, ¿de acuerdo? Cuando menos lo más básico para yo poder entender estos procesos que hace mi organismo sobre quién, sobre el medicamento. Ahora, ¿qué es la farmacodinámica? Es todo lo contrario. Ahora, lo que le hace el medicamento al organismo. Y si el medicamento le hace al organismo es el mecanismo de acción. Si usted agarra el vademecum o diccionario de medicamento y se interna probablemente a un analgésico que puede ser el ketorolaco, y si usted localiza mecanismo de acción, la literatura le dice así: este medicamento inhibe la síntesis de las prostaglandinas. Y entonces yo debo de saber qué es una prostaglandina, ¿me explico? Para yo entonces pensar que una vez que actúa a nivel de esa prostaglandina, va a disminuir el dolor. Entonces ya tengo que entender la semiología del dolor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es revisar anatomía y fisiología, revisar los procesos biofisiológicos, revisar farmacología para poder comprender un poquito de lo que estoy preparando hasta antes de ministrar al paciente.
¿Qué más vamos a revisar? Sus reacciones adversas, que si en ese momento estoy administrando un medicamento, la literatura diga, una vez que usted administra este medicamento, puede ocurrir choque anafiláctico, mareo, náusea, vómito, diarrea, es decir, algo que espero que ocurra en el paciente. Estamos de acuerdo, pero que yo tengo que ser vigilante de que no ocurra un evento adverso, es decir, algo asociado, sí, al medicamento, pero también algo asociado al factor humano, que en ese momento quizás no supo controlar una velocidad de infusión al momento de administrar el medicamento. Ahora bien, ¿a qué tejidos actúa? ¿En qué receptores? ¿Qué son los receptores, verdad? Esas antenitas que están en todo mi cuerpo, en la piel, en las venas, en las arterias, en el hígado, hay receptores en el riñón, en el útero de la mujer cuando se embaraza. Hay receptores en el corazón, infinidad de ellos específicos para cada medicamento. Cada medicamento no solamente puede viajar a todo el organismo de hacerlo, pero en específico se une a ese receptor. ¿Estamos de acuerdo? Y al final, ¿a qué concentración? Recuerden que todos los medicamentos tienen una concentración mínima, una concentración máxima en el organismo, ya que una vez en el organismo vamos a identificar si existe un grado de toxicidad o bienestar en el paciente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos dos términos de farmacocinética y de farmacodinamia los debemos de tomar en cuenta todo tiempo hasta antes de administrar el medicamento en el paciente. La curva de la farmacocinética, que es algo que nos enseñan mucho en la materia de farmacología, donde en la parte horizontal podemos observar el tiempo máximo y en forma vertical la concentración de ese medicamento. Si ustedes se dan cuenta, este solamente es una dosis, es decir, que desde el punto cero es cuando yo empiezo a administrar el medicamento, cuando la curva sube, el medicamento se absorbe, cuando llega al punto máximo, es decir, a la concentración máxima, estamos hablando de distribución, es decir, en el torrente sanguíneo. Una vez que la curva va cayendo, se metaboliza a nivel del hígado y al final, cuando la curva cae por completo, el medicamento se está eliminando. Entonces, esta curvita, todo el tiempo nosotros la utilizamos cuando nos paramos frente al paciente, le entregamos la tabletita, comprimido, cápsula al paciente. Don Antonio, tómese esta tableta. Se la toma con agua y inician una serie de procesos de farmacocinética y farmacodinamia que en ese momento no podemos observar en el paciente, pero que sabemos que está ocurriendo dentro de ese organismo, que si bien es cierto, también puede afectar a ese medicamento. Entonces, esta curva es de una dosis. Si usted me pregunta, oiga, maestro, ¿y en dónde ocurre la vía intravenosa? La vía intravenosa no ocurre en el punto cero, porque ya dijimos que el punto cero es absorción y dijimos que la vía intravenosa no tiene absorción, sino distribución, que entonces sería en este punto de aquí arribita. ¿Yo qué tengo que hacer? Mantener esa curva en concentraciones máximas para que ese medicamento cumpla su mecanismo de acción y tengamos el efecto deseado sobre el paciente. Ahora bien, vamos a iniciar con cálculo y dilución de medicamentos. Solamente ahorita voy a explicar cómo hacemos el cálculo de dosis de un medicamento, porque si bien es cierto, la indicación médica puede señalar cierta cantidad o cierta concentración de medicamento y yo la tengo que relacionar con ¿qué? Con la etiqueta del medicamento. Por eso mi intención de iniciar primero con información relacionada a la etiqueta del medicamento. ¿Cómo hacemos este cálculo de dosis? Bueno, pues es a través de una regla de 3, donde decimos, ¿verdad? Que vamos a multiplicar la dosis deseada, lo voy a multiplicar por el volumen, es decir, la cantidad en mililitros que viene en el medicamento. Y lo voy a dividir entre la concentración total del medicamento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repito, multiplico la dosis que me está solicitando el personal médico, lo multiplico por los mililitros que venga en el diluyente o una vez ya reconstituido y lo voy a dividir
entre la concentración total del medicamento. Por eso es muy importante observar la etiqueta del medicamento en relación a la concentración total. Y entonces voy a poner un ejemplo aquí donde se indican 450 miligramos de ampicilina intravenoso. Y yo tengo ampicilina de 500 miligramos ámpula con un diluyente de 4 mililitros. ¿Cuántos mililitros voy a administrar de intravenosa? Y entonces aquí ocupo la fórmula que me están indicando, que es la dosis sugerida, que en este caso serían 450 miligramos. ¿Por qué lo multiplico por 4? Porque en ese momento tengo un diluyente que viene acompañado con el polvo de 4 mililitros, que es el total con el cual voy a reconstituir. Y lo voy a dividir entre 500 miligramos, que es la concentración total que viene en ¿dónde? En la etiqueta del medicamento. Si yo tomo aquí mi calculadora, y yo espero que usted tenga una calculadora ahí a la mano, y si no, coja su mochila, su bolsa, corra ahí donde tenga guardada la calculadora y juntos vamos a hacer la operación. Y entonces multiplicamos 450 por 4, me da 1800, lo divido entre 500 y entonces me da un total de 3.6 mililitros que voy a obtener de ese preparado. Ahora bien, si usted me pregunta, oiga maestro, pero 3.6 mililitros, si fuese el caso de una vía intramuscular, sí lo puedo administrar, pero como en este caso es vía intravenoso, pues yo necesito tomar volumen de X solución para diluirlo. Sin embargo, ahorita te voy a dejar con la costillita, te voy a dejar con la duda, para que usted piense en cuánto vas a diluir 3.6 mililitros, porque sabemos que va a la vía intravenosa. Si tú me preguntas, bueno, yo necesito saber la edad, la complexión del paciente, en este momento solo te voy a dar varios datos. Es un adolescente de 16 años de edad, ¿verdad? Que está dentro de los parámetros normales de su peso, y le va a administrar 6 mililitros. ¿A cuánto lo vas a diluir? Esa sería la pregunta. ¿De acuerdo? Para que cuando hagamos ya en sí los ejercicios correctos, híjoles, usted se va a llevar cuando menos la respuesta de cómo se deben de diluir los medicamentos. Ahora, antes de saber cómo debo diluir los medicamentos, debo saber con qué soluciones parenterales voy a forar o diluir los medicamentos. Generalmente usamos agua inyectable, pero el agua inyectable generalmente la utilizamos para disminuir la tonicidad de otras soluciones, como pueden ser cloruro de sodio o glucosa. El agua inyectable también la utilizamos para reconstituir los medicamentos, es decir, que si la ampicilina que viene en polvo liofilizado viene acompañado de su agua inyectable, con eso debo reconstituir, es decir, que tengo que hacer caso de lo que me dice el fabricante o farmacéutico, es decir, que si viene acompañado con su propio diluyente, es con su diluyente. Acuérdese que es con agua inyectable. Ahora, si usted llegara a administrar agua inyectable de forma directa, lo único que usted va a provocar es algo que se le llama hemólisis, es decir, la destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, ocurre que si ya reconstituyó un medicamento en polvo con su propia agua inyectable, tiene que hacer otra dilución con cloruro de sodio o con glucosa al 5%. ¿Por qué con estas dos soluciones? Porque resulta que las necesidades o requerimientos del organismo están basadas con cloro, con sodio, con glucosa. Si usted me dice, maestro, ¿se pueden diluir con Harman o con solución mixta? Se puede realizar siempre y cuando el farmacéutico no lo esté sugiriendo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, cloruro de sodio viene al 0.9% de concentración. Es una solución cristaloide que también se clasifica en isotónica. ¿Por qué isotónica? Porque la misma cantidad de agua que hay dentro de la célula debe existir por fuera
de la célula, dentro del espacio intracitosoma del espacio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué osmolaridad tiene la de cloruro de sodio? 308 miliosmoles. Y entonces aquí me pone a pensar que es una osmolaridad promedio que puede tolerar ese acceso vascular, que puede tolerar inclusive la sangre, para que precisamente esa solución no genere complicaciones, principalmente en los accesos vasculares. Ahora bien, una solución, por cada 100 mililitros hay 0.9 gramos. ¿Se acuerda usted que decíamos que la fórmula de la solución dice, por cada 100 mililitros hay 0.9 gramos? Si mi solución fuera de 1000, ¿se acuerda que hacíamos una regla de 3 y decíamos que el total de esos 1000 son 9 gramos de cloruro de sodio? Por otro lado, ¿cuántos mil equivalentes tiene el cloro? 154. ¿Cuántos mil equivalentes tiene el sodio? 154 mil equivalentes. Recuerden que estos mil equivalentes son estandarizados, son promedio, porque acuérdate que tú también, cuando circula tu sangre, el cloro y el sodio tienen ciertos mil equivalentes. Si yo te tomara una muestra de sangre y quiero valorar los electrolitos, ahí puedo determinar si usted como paciente tiene un grado de deshidratación. ¿Y esto es a través de qué? De los mil equivalentes. Entonces, haga de cuenta que los mil equivalentes son como si conectáramos el teléfono a la corriente eléctrica. Es decir, mi teléfono debe llegar al 100% para que pueda funcionar correctamente. Pero si está en un 40 o un 30%, ¿qué significa? Que necesito conectarlo. Ahora, si un paciente tiene muy bajo el sodio y muy bajo el cloro, significa que necesita más cloro y sodio, más mil equivalentes para que yo pueda ejecutar mis actividades diarias. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es la importancia de saber por qué con cloruro de sodio, porque mi cuerpo aparte necesita cloro y sodio para que podamos funcionar. Ahora bien, ¿qué pasa con la glucosa del 5%? También es cristaloide, también es isotónica, es hermana de cloruro de sodio. Solo que cloruro de sodio son para pacientes con deshidratación y la glucosa del 5% también se puede utilizar para diluir, porque también la glucosa aporta calorías. Es como decir que el paciente viene en ayunas y yo necesito darle un aporte calórico inmediato, ¿de acuerdo? Ahora, si yo hiciera el mismo ejercicio de por cada 100 mililitros hay 5 gramos y mi solución es de 1000 mililitros, significa que no tengo 5 gramos. Ahora en 1000, ¿cuánto tengo? 50 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que la etiqueta solamente es informativa y si dice 0.9, significa que fue por cada 100 mililitros. Me corresponde a mí ahora hacer el cálculo total de esa solución. Y lo mismo pasa con solución glucosa. Todo lo que termine en porcentaje, colega, 5%, 5 gramos. 0.9%, 0.9 gramos. 10%, 10 gramos. 17.7%, 17.7 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Así es como se debe de interpretar la concentración de esa solución parenteral. Ahora bien, esta solución de glucosa del 5, si son 1000 mililitros, tiene 200 calorías. ¿Por qué 200 calorías? Porque un gramo es igual a 4 calorías. Vuelvo a repetir, un gramo, 4 calorías. Y mi solución tiene 50 gramos. Si yo multiplico 50 por 4, tenemos 200 calorías. Y en este momento no dudo que tu cabecita diga, ah, caray, los alimentos están basados en calorías. A mí me gustaría que compararas estas 200 calorías que están en una solución de 1000 con un alimento que por ahí tengas a la mano y entonces vas a poder pensar cuánto le estamos ingresando a este paciente. Por eso es de vital importancia que siempre vigilemos la velocidad de infusión de estas soluciones, porque recuerden que hay pacientes que no pueden excederse de cloro ni de sodio, ni mucho menos de glucosa. Entonces, hay que respetar las velocidades de infusión de las soluciones aquí propuestas, ¿eh? Entonces, ¿cuántas soluciones se pueden usar? Cloruro de sodio, glucosa al 5%,
solución mixta, en algunos casos solución Harman. Y recuerda que el agua inyectable solo es para reconstituir medicamentos, ¿verdad? Hasta antes de diluirlos, y que se utiliza para disminuir la tonicidad de otras soluciones. Esto es lo que yo te decía. Los líquidos indican los gramos de soluto por 100 mililitros de sodio 0.9%. La fórmula dice, por cada 100 mililitros hay 0.9 gramos de cloruro de sodio. Si este dato, colega, nunca lo habías tomado en cuenta en la solución parenteral, yo te invito a que leas la etiqueta de esa solución parenteral y te vas a dar cuenta que todo lo que te estoy diciendo en este momento tiene cierta, tiene verdad en relación a poder explicarle que en su totalidad esa solución tiene otra concentración diferente. Por ejemplo, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio hay en una solución de 500 cc? ¿Se acuerda que yo le había dicho que siempre que digamos cloruro de sodio al 0.9%, me estoy refiriendo que por cada 100 mililitros hay 0.9 gramos? Pero como en este caso mi solución es de 500, pues tengo a total 4.5 gramos de cloruro de sodio. Si fuera gramos al 5%, hay una solución de 1000 y vuelvo a la fórmula. Por cada 100 mililitros hay 5 gramos. Pero si mi solución fuera de 1000, entonces ya no tengo gramos, ya tengo 50 gramos de glucosa, ¿de acuerdo? Para que en ese sentido podamos hacer la fórmula completa, ¿de acuerdo? Estimado doctor, está teniendo fallas en la comunicación y por eso se le apagó la cámara. Aprovecho la interrupción para agradecer a los 378 asistentes que están en vivo en este momento y quienes tienen algunas preguntas que ha venido respondiendo en el transcurso de su presentación, y asimismo aclararles que sí van a tener la certificación tanto del taller como de del congreso que inicia el día de hoy a las 5 de la tarde hora colombiana para aquellos que asistan al 80% del evento. Estimado doctor, continúe con su presentación. Muchísimas gracias. Va a tener la cámara apagada, pero es precisamente por esto del internet. Ok, muy bien. Vamos a continuar precisamente. Espero que me escuche, señor tema. Estamos viendo aquí en la imagen principalmente un ejemplo de solución parenteral. Y en este caso estamos viendo que se trata de cloruro de sodio al 0.9%. Si vemos, tiene un nombre de disolución, se pisa. El nombre genérico, ¿cuál sería? Cloruro de sodio. ¿Te acuerdas que decíamos al inicio de esta ponencia que la nombre genérico y el distintivo es que el distintivo es el que le pone la empresa, la farmacéutica, al competidor, y el nombre genérico probablemente vendría siendo en este caso la sustancia activa. Y por otro lado tendríamos que señalar que por cada 0.9 gramos dijimos que es el 0.9%, ¿de acuerdo? Para que podamos comprender que la concentración está medida en gramos. Ahora, si checamos la fórmula que viene ahí en la etiqueta de la solución, tenemos que la fórmula dice, por cada 100 mililitros hay 0.9 gramos de cloruro de sodio. Pero como en este caso mi solución es de 250 mililitros, si yo hago una regla de 3 y multiplico 250 por 0.9 gramos y lo divido entre 100, obtengo ¿cuánto? 2.25 gramos, es decir, que esa solución parenteral únicamente me está ofreciendo
2.25 gramos de cloruro de sodio. Por eso es muy importante saber entre cloruro de sodio o glucosa al paciente, realmente cuánto está dando al cuerpo de ese paciente. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Para que en ese sentido podamos saber por qué la intención, por qué el interés de conocer la etiqueta de la solución para en ese momento tener conocimiento. Ahora, tenemos por acá a la solución de cloruro de sodio de 0.9%, que ya dijimos que 0.9% es igual a 0.9 gramos, y ya decíamos que por cada 100 mililitros hay 0.9 gramos, y por lo tanto esa misma solución de 100 mililitros, que es un volumen promedio para diluir medicamentos, es el 0.9 gramos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta solución de 100 mililitros cumple con los 0.9 gramos y cumple al ser al 0.9%. De 1000, ¿cuántos miliequivalentes me ofrece? 154 miliequivalentes. Una solución de 100, ¿cuánto me ofrece? 15.4 miliequivalentes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto le estoy ingresando a un paciente cuando diluyo un medicamento con solo 100 mililitros? Únicamente 15.4 mililitros. 15.4 miliequivalentes. Si ustedes se dan cuenta, son cantidades muy pequeñitas, de tal manera que no le vamos a provocar más daño al paciente. Por otro lado, si yo diluyo el medicamento con glucosa al 5% y yo sé que 5% es igual a 5 gramos, la etiqueta dice, por cada 100 mililitros hay 5 gramos, pero ¿qué creen? Tengo una solución de 250 mililitros. Y con esa solución, ¿cuántos gramos tengo de glucosa? 12.5, lo que equivale a ¿qué? A 50 calorías. Pero resulta que aquí en nuestro país, México, no contamos con soluciones de 50 ni de 100 mililitros para diluir un medicamento, pero que si yo tomara de esa de 250, realmente si lo diluyo con 50 mililitros, lo estoy diluyendo con 2.5 gramos, que son 10 calorías, y si estoy diluyéndolo con 100 mililitros, solamente estoy entregándole al paciente 5 gramitos, que son 20 calorías. Ya aquí hago una observación en cuestión de decirte que un gramo es igual a 4 calorías. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver los 10 correctos en la administración de medicamentos, que también es muy importante que ustedes lo sepan. En este momento sería medicamento correcto, es decir, los 16 requisitos que debe tener un medicamento. El segundo, paciente correcto, que ya hemos venido diciendo que siempre hay que identificar al paciente a través de su pulsera, que debe de venir el nombre completo y su fecha de nacimiento, que es lo que lo hace diferente al otro paciente que si tuviera el mismo nombre. Con esto lo podríamos diferenciar. La tercera es dosis correcta. La cuarta es la vía correcta. La 5 es la hora correcta, es decir, la que marca tu reloj, la que en ese momento estás administrando el medicamento para después establecer a qué hora le va a corresponder la segunda dosis, la tercera y así sucesivamente. El sexto sería derecho a negarse. ¿Quién se puede negar? Tanto la enfermera, enfermero, como el paciente se puede negar. La enfermera, ¿cómo se puede negar? Cuando conozca que está mal transcrito la dosis del medicamento y decirle al médico, creo hay un error. Doctor, en cuanto a la dosis, me niego a administrarlo hasta que usted corrija la dosis. Pero claro, debo de tener un argumento para poderlo realizar. El paciente también se puede negar a que usted le administre un medicamento cuando a lo mejor él ya hizo una diferencia entre su compañera y usted. Es decir, que a lo mejor la compañera anterior no hizo la práctica de enfermería de forma correcta en cuanto a administración de medicamentos, y ahora que usted lo hace de otra manera, pues ya como que duda si usted le tiene que administrar este medicamento. El número 7 sería conocimiento correcto, preguntas correctas. Aviso correcto son, ¿hubo reacciones adversas? Que generalmente es lo que esperaríamos del paciente basado en la literatura. Y el número 10 sería respuesta correcta, sí hubo interacciones, alergias y reacciones adversas. Estos 10 correctos en la administración de medicamentos son de la American Nurse Association de los Estados Unidos.
Vamos a pasar a algunas recomendaciones en la dilución de medicamentos. Hay que utilizar un equipo de volumen medido por cada medicamento. No hay que realizar mezclas de medicamentos, ni tampoco lo vamos a reutilizar para otro medicamento. Recuerden que un Volutrol o un Metricet o un equipo de volumen medido es el cual utilizamos para preparar y diluir medicamentos. Estos solamente son de un solo uso. No puedo utilizarlo para un segundo medicamento ni un para tercero. Solamente es de un solo uso y por cada paciente. ¿Estamos de acuerdo? No puedo usar un equipo de volumen para otro paciente. No, son de un solo uso y se tienen que desechar cuando ya hayamos detectado que ya cumplió precisamente el tiempo en el que se tienen que cambiar estos equipos. Ahora, una jeringa solamente se debe de utilizar para reconstituir medicamentos. No se deben reutilizar para preparar otros medicamentos. Recuerda que son de un solo uso, ¿de acuerdo? No se pueden usar una jeringa para preparar el medicamento B, el medicamento C y de no. Se debe de ser una por cada medicamento. Si usted en este momento me dice, híjoles, maestro, en mi hospital no hay recursos, no hay dinero y usamos una jeringa para todos los pacientes o hasta una jeringa para preparar varios medicamentos. Recuerden que esas son prácticas que no se deben realizar y hoy en día usted tiene que argumentar a sus jefes, a sus directivos sobre gestionar mayores recursos porque hoy con el curso taller que usted está tomando le estamos dando la evidencia de que estos materiales se deben de utilizar por cada medicamento y por cada paciente. Otra de las recomendaciones es que antes de iniciar la terapia de infusión, usted tiene que realizar el proceso de atención a enfermería, es decir, que siempre debemos de realizar una valoración. ¿Y esto de qué va a depender? De la duración de la terapia de infusión, que puede ser de 7 días, que un paciente puede durar 30 días, que debo de identificar el acceso vascular a venopuncionar, y esto va a ir acorde al flujo de cada vena, pero también al flujo de cada catéter periférico corto que llegue a utilizar sobre el paciente. Por otro lado, identificar el catéter periférico central a utilizar acorde al pH y osmolaridad de la solución parenteral o medicamento, es decir, que de acuerdo al pH, como hace un rato nos lo comentaba muy bien el maestro Giovanni en su taller de terapia de infusión, él nos decía que los pHs por debajo de 4 se debe de utilizar un catéter periférico corto. Si el pH tuviera un mayor a 5 pero menor a 9, hay la probabilidad de utilizar un catéter central de inserción periférica. ¿Quiénes instalan estos catéteres que acabo de mencionar? El personal de enfermería, la clínica de catéteres de tu unidad hospitalaria. Y en un momento dado, si el pH es por arriba de 9, quien debe instalar el catéter central será el personal médico. Y si bien es cierto, es gracias al pH y a la osmolaridad que tienen ciertas soluciones parenterales y ciertos medicamentos. Entonces, toma nota aquí que esto es muy importante conocerlo hasta antes de iniciar la terapia de infusión. Por otro lado, algunos medicamentos tienen forma farmacéutica de polvo liofilizado. Ya le había dicho anteriormente que si están acompañados de agua inyectable, con eso se deben reconstituir. Si el omeprazol viene con su propio diluyente, que puede ser el citrato, se debe de diluir con su propio diluyente, es decir, que no puedo separarlos, o sea, no puedo separarlos porque el fabricante así me lo está recomendando. Otra recomendación es que una vez que ya reconstituí el medicamento, si este se va a administrar vía intravenosa, deben ser diluidos con la solución parenteral recomendada. Si se diluye con otra solución parenteral, existe el riesgo de incompatibilidad. ¿Te acuerdas que hace un rato comentábamos que hay medicamentos que se deben de diluir acorde a lo que solicita el fabricante? Si es con cloruro de sodio y glucosa, solamente es con esas dos. Si él señala con un tercero, que puede ser con una solución mixta, lo puedo realizar, pero eso lo tengo que identificar en la ficha técnica del medicamento y o en el vademecum o diccionario
de medicamentos que me está sugiriendo utilizar esas soluciones, porque de lo contrario puede existir incompatibilidad. Otra sugerencia, otra recomendación en la dilución de medicamentos es no realizar la mezcla del polvo liofilizado directamente con la solución parenteral para diluir o aforar. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces no queremos reconstituir el medicamento con el agua inyectable, que es el acompañante. Y a veces pues ya nos vamos directamente con el diluyente, ¿no? Que puede ser cloruro de sodio glucosa. Esa práctica no se debe realizar porque el fabricante sugiere que primero lo reconstituya con su agua inyectable y posteriormente ya haga la dilución o aforación con la solución parenteral sugerida por él mismo. Otra de las recomendaciones en la dilución de los medicamentos es que hay que respetar las formas en cómo voy a administrar el medicamento, es decir, si es en bolo, la definición de bolo me dice que ese medicamento lo tengo que administrar te voy a mencionar la metoclopramida, que es un procinético gastrointestinal, la ranitidina o el omeprazol. El omeprazol también señala el farmacéutico que se puede administrar en infusión directa, es decir, de 3 a 5 minutos, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante leer las fichas técnicas. No lo dice el profesor Oscar Monter, lo dicen los farmacéuticos quienes sugieren la velocidad de infusión de estos medicamentos. ¿Cuándo es infusión intermitente? Cuando yo estoy administrando el medicamento de 15 minutos hasta 1 hora, es decir, que generalmente son los que llegamos a utilizar: ampicilina, amikacina, gentamicina, tramadol, ketorolaco, esos medicamentos que tienen una velocidad de hasta 30 minutos o que inclusive hasta 1 hora. Entonces, a eso se le llama infusión intermitente. ¿Y cuándo va a ser infusión continua? Cuando haya medicamentos que tengan una duración de 24 horas, que puede ser inclusive la adrenalina, la dobutamina, la dopamina, la noradrenalina, que pueden tener una duración en velocidad de hasta 24 horas, y que inclusive yo tengo que estar vigilando la velocidad de infusión. Por otro lado, revisar en la ficha técnica o vademecum el tiempo en el que debe permanecer el medicamento una vez realizada la mezcla con la solución parenteral, es decir, la estabilidad. Tenemos un error comúnmente, generalmente decimos vida media y estabilidad, y a veces le decimos a la compañera, oye, ya se acabó la vida media de tu solución. No, la palabra correcta es estabilidad, porque recuerden que la vida media ocurre a nivel del plasma sanguíneo y la vida media depende de cada medicamento. Entonces, cuando yo ya realice la mezcla, es decir, que ya reconstituí primero el polvo con el diluyente, o si solamente es un medicamento que tiene forma de solución inyectable, lo voy a diluir con su solución parenteral. Y una vez que ya hice la mezcla, en ese momento debo conocer cuál es la estabilidad de cada medicamento. Por ejemplo, la estabilidad de la insulina es de 24 horas. La estabilidad de algunas de las aminas, 24 horas. La estabilidad de algunos antibióticos te dice que una vez que usted lo mezcla con la solución parenteral, puede tener una duración de hasta 24 horas. O sea, que tengo límites para administrar ese medicamento, ¿me explico? Sin embargo, también es importante saber que si hay medicamentos que dicen que una vez que usted lo abra, se debe de administrar de inmediato, yo tengo que acatar esa instrucción del fabricante, porque de lo contrario, ese medicamento pierde estabilidad y por lo tanto ya no va a cumplir su mecanismo de acción.
utiliza bombas de infusión o estos equipos que generalmente tenemos en los hospitales. Sobre todo están recomendados para los medicamentos de alto riesgo. Si en este momento te pregunto cuáles son estos medicamentos de alto riesgo, pues vamos a encontrar que son los electrolitos concentrados. Estos medicamentos son de alto riesgo, señalado principalmente por la Organización Mundial de la Salud, y que sabemos que estos medicamentos, una vez que se administran en los accesos vasculares, pueden llegar a presentar ciertas complicaciones. Inclusive algunos de estos medicamentos también pueden llevar a la muerte al paciente si no estamos controlando la velocidad de infusión. Por eso de ahí la importancia también de conocer cuáles medicamentos se pueden administrar con el uso de una bomba de infusión que prácticamente ya va programado de acuerdo al tiempo en que yo necesito administrar ese medicamento. Otra de las recomendaciones en la dilución de medicamentos es utiliza correctamente los lúmenes del dispositivo de acceso vascular central para la administración de medicamentos. Generalmente esto lo observamos principalmente en los pacientes en estado crítico que se encuentran en las terapias intensivas. La mayoría de ellos tienen colocado un dispositivo de acceso vascular central que a veces tiene 3 lúmenes o 3 luces y que cada lumen tiene cierto calibre. Entonces, aquí lo que nos sugieren es que si vamos a tener los 3 lúmenes, identifiquemos cuál es el lumen medial, cuál es el lumen distal y cuál es el lumen proximal, porque muchas veces no leemos precisamente los calibres de esos lúmenes. No por el solo hecho de estar al medio es medial. Hay que revisar cómo nos lo está preparando el fabricante, porque a veces el fabricante nos puede poner los lúmenes de diferente manera. Y en este caso aquí lo que sugieren es que si es el lumen medial, ahí administremos la NPT, es decir, la nutrición parenteral total. Si utilizamos el lumen distal, vamos a utilizar soluciones parenterales y o medicamentos, ¿estamos de acuerdo? Y en el lumen proximal, de preferencia, se deben de administrar los medicamentos que sean inotrópicos y o vasopresores, que en este caso podría ser los medicamentos que comentábamos hace un rato, que pueden ser como la adrenalina, la dobutamina, la dopamina y la norepinefrina, que en ese caso, en ese lumen proximal, yo no puedo administrar cualquier otro medicamento, es único y exclusivo de estas aminas, porque sabemos que estas aminas van preparadas a una determinada concentración, a una determinada velocidad, y que si yo inclusive llegara a administrar algún medicamento, puede existir una interacción, es decir, una interacción negativa, pero que también puede provocar el aumento de la velocidad de esa amina y generarle alteraciones al paciente. Entonces, hay que respetar los lúmenes de ese catéter central para saber qué voy a administrar en cada uno de ellos. La otra recomendación, identifica las interacciones que pueden presentarse entre los medicamentos. Es decir, que yo debo de saber si el medicamento A interacciona con el medicamento E, si el medicamento B interacciona con A. Entonces, debo de tener el conocimiento de todos los medicamentos que comúnmente utilizo. Es decir, cuáles son los más básicos de mi unidad para yo poder saber si este medicamento interacciona con el otro o que inclusive aumente la potencia de otro medicamento. Por eso, es de vital importancia que si yo voy a tener varios medicamentos, primero administre uno en el tiempo establecido. Enjuago la línea, conecto el segundo medicamento, respeto la velocidad. Viene el tercer medicamento, enjuago la línea y administro el medicamento en la velocidad que me sugiere el farmacéutico. Ahora, si fuera otro paciente que a lo mejor tiene más de 5 medicamentos, puedo administrar el primero durante los primeros 10 minutos, luego conecto el segundo, me espero 10 minutos y conecto el tercero, porque habrá pacientes en estado crítico que a lo mejor en ese momento tiene indicado varios medicamentos y en ese momento, pues sí, necesito hacer un espacio aproximado de 10 minutos para poder identificar la presencia de algún evento adverso o la presencia de alguna interacción que genere problemas
sobre el paciente. Por eso es muy importante conocer sobre interacciones. Yo no dije que usted se aprendiera todo el diccionario de medicamentos, sino los más básicos de tu unidad para dejar en claro cuáles son estos medicamentos que pudieran interaccionar. Ahora, otra de las recomendaciones es reportar en el formato de enfermería cualquier eventualidad presentada en el paciente, que es lo que comentaba hace un rato. Si existió una interacción, si hubo incompatibilidad, si hubo una reacción adversa. De ocurrir una reacción adversa, identificar que precisamente en el paciente no aumenten estos efectos para saber si se disminuye la dosis o se suspende, o solamente monitorear al paciente y establecer si el medicamento continúa o se suspende. Ahora sí, vamos a hacer nuestro taller de cálculo y dilución de medicamentos, y para eso vamos a conocer 3 términos que generalmente tú conoces: reconstitución, dilución y aforar. Vamos a leer juntos la definición de reconstituir. Dice, es la adición del disolvente al vial o ampolla. Es decir, si el medicamento está en polvo liofilizado, se utiliza el diluyente, que puede ser agua inyectable u otro, que viene acompañado. ¿Se acuerda que yo le dije que no había que separar los medicamentos, de preferencia utilizar su diluyente? Ejemplo, si usted va a reconstituir ceftriaxona, que la ceftriaxona es una cefalosporina y tiene concentración de 1 gramo, viene en polvo liofilizado, es decir, su forma farmacéutica. Y lo va a reconstituir con diluyente inyectable de 10 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Aquí sí puedo administrar la ceftriaxona intramuscular o intravenosa si en la etiqueta del medicamento lo señala. Y en este caso, la ceftriaxona viene acompañada con un diluyente de 10 mililitros. En otras farmacéuticas, ahora ya viene de 3 mililitros y en algunos casos de 5 mililitros, pero siempre debe de venir con el volumen que sugiere el farmacéutico, que aquí en este caso yo te puse 10 mililitros porque es lo que ellos sugieren. Eso es reconstituir. ¿Qué es diluir? Es adicionar. Es la adición de un medicamento reconstituido, es decir, el anterior, a un determinado volumen de solución parenteral, que puede ser cloruro de sodio glucosa al 5%, y en algunos casos se agregará agua inyectable para disminuir la tonicidad de algunos medicamentos. Ejemplo, diluir 1 gramo de ampicilina en 50 mililitros de solución parenteral. Quiere decir que vamos a adicionar 50 mililitros de cloruro de sodio al medicamento que ya reconstituimos. Es decir, que si yo ya reconstituí la ampicilina en 4 mililitros y lo voy a diluir en 50, en este momento tengo un total de 54 mililitros, porque diluir es adicionar. ¿Estamos de acuerdo? Diluir es adicionar. Si me dicen dilúyelo en 50 y yo reconstituí 4 mililitros, entonces me quedan 54, solamente que me dijeron que lo diluyera en 50 de X volumen de solución. Ahora, ¿qué es aforar? Aforar es completar, escuchen bien, completar un medicamento reconstituido a un determinado volumen de solución parenteral, que también puede ser cloruro de sodio, glucosa al 5%, pero tomando en cuenta la concentración inicial y final sugerida por el farmacéutico. Ejemplo, vamos a aforar 500 miligramos de cefotaxima intravenosa en 50 cc de cloruro de sodio. Quiere decir que voy a tomar los 4 mililitros en los que vienen los 500 miligramos de medicamento y lo voy a llevar a 50 mililitros de solución parenteral. Es decir, voy a tomar 46 mililitros de cloruro de sodio y lo voy a completar con los 4 mililitros de medicamento reconstituido. Es decir, que debo de tomar un volumen exacto de 50 mililitros. Entonces, aforar es llevar a un medicamento a una concentración ideal, que en este caso, ¿quién me la va a dar? La concentración inicial que viene en la etiqueta del medicamento y la concentración final que me sugiere el fabricante, que en este caso me va a dar el total de los 50 mililitros. ¿Cómo vamos a obtener el volumen para diluir un medicamento? Pues va a ser a través de la concentración final. Aquí
pongan mucha atención porque aquí vamos a saber a qué volumen se diluyen los medicamentos. Por ejemplo, el primer paso es identificar la concentración del medicamento que se visualiza en el envase. Por ejemplo, ya visualicé el envase y dice 500 miligramos en 10 mililitros. Bueno, ahí identifico que en 1 mililitro tengo 50 miligramos, pero bueno, el total, ¿cuánto les dije que es? 500 miligramos en 10 mililitros. Eso me queda claro que es la concentración inicial. Ahora, paso número 2. Debo revisar la concentración sugerida por el laboratorio. En este caso, el laboratorio, el farmacéutico me dice, oye, Oscar, esos 500 miligramos, ahora necesito que los lleves a 5 miligramos por cada mililitro. O sea, quiere que haga una dilución. ¿Me explico? Paso número 3. Aquí viene la respuesta a todas tus dudas sobre cómo diluir un medicamento. Vas a dividir la concentración inicial, es decir, lo que viene en el etiquetado del medicamento, entre la concentración final sugerida por el fabricante. Es decir, ¿cuánto es lo que me sugiere el fabricante? 500 miligramos. Aquí hay un error, debe de decir 500. Y lo voy a dividir entre 5 miligramos, que es la concentración final sugerida por quién, por el fabricante. Si usted me pregunta, maestro, ¿dónde puedo localizar esas concentraciones que sugiere el fabricante? Lo puede encontrar en algunos vademecum de medicamentos o lo puedes localizar inclusive en algunas fichas técnicas de algunas farmacéuticas, ¿de acuerdo? Ahora, 500 entre 5, ¿cuánto me da? Entonces, hacemos la división. Igual aquí hay un error, aquí le falta un cerito, porque si yo divido 500 miligramos entre 5, ¿cuánto me da? En ese momento me da 100 mililitros. Es el volumen para diluir el medicamento, ya sea con cloruro de sodio o con glucosa al 5%. ¿Ya se dieron cuenta que si tengo la etiqueta que me dice 500 miligramos y el farmacéutico me dice que los lleve a 5 miligramos esos 500, pues nada más lo divido, 500 entre 5, ¿cuánto me da? 100 mililitros, lo que quiere decir que a ese volumen lo voy a diluir y vuelvo a aclarar, aquí hay un errorcito, aquí le falta un cerito, ¿de acuerdo? Para que no vaya a tomar en cuenta lo que dice la lámina, sino lo que yo le estoy diciendo en cuestiones en cuanto a diluir. Voy a poner un ejemplo, vean el ketorolaco. El ketorolaco, en cuanto lo diluyes en tu hospital, y ahorita quiero pensar que a lo mejor dices, pues yo en 10, yo en 20, yo en 50, no son adivinanzas, no. Aquí es lo que nos sugiere quién, el farmacéutico, ¿de acuerdo? Ejemplo del ketorolaco. El ketorolaco, si vemos en la etiqueta del mismo, dice 30 miligramos. ¿Ya vieron? 30 miligramos. ¿A qué concentración quiere que lo lleve el farmacéutico? A 0.6 miligramos. Si yo tengo la calculadora en mano y digo 30, le dijimos que lo íbamos a dividir la concentración de la etiqueta entre la concentración del farmacéutico, 30 entre 0.6 me da un volumen a diluir de ¿cuánto? De 50 mililitros, lo que quiere decir que a ese volumen lo debo de diluir. ¿Por qué? Porque esto es lo que a mí me sugiere quién, el farmacéutico. Y si por ahí usted dijo 10, 20 o algunos hasta en 100, el volumen promedio es de 50. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita no voy a mencionar al paciente renal por cuestiones de tiempo, porque sabemos que el paciente renal tendrían que ser volúmenes aún más menores, ¿de acuerdo? Pero mientras, quédese con esta idea que son 50 de ketorolaco. Ahora, ¿cómo lo voy a preparar? De preferencia, todos los medicamentos, lo ideal sería que se aforaran porque de esta manera voy a llegar a la concentración final que me sugiere el farmacéutico. Y en este caso, ¿cómo lo voy a aforar? Voy a preparar 49 mililitros de cloruro de sodio y voy a tomar el mililitro en el cual viene ¿quién? El ketorolaco. ¿Estamos de acuerdo? Para ahora sí llegar a los 50 mililitros y retomar los 0.6 miligramos que me sugiere el farmacéutico. Eso en cuestión del ketorolaco. Ahora vamos a ver la cefotaxima. La cefotaxima es otro medicamento que es una cefalosporina, pero la cefotaxima primero la debo reconstituir, es decir, 1 gramo lo voy a reconstituir con los 4 mililitros que viene acompañado, es decir, con el diluyente. Ahora, ya que tengo esos 4 mililitros en donde viene el gramo de ceftriaxona, el fabricante me dice que esos 1000
miligramos, o sea, 1 gramo de ceftriaxona, lo lleve a 50 miligramos por cada mililitro. Entonces, te vuelvo a repetir, voy a dividir la concentración total del medicamento, que en este caso son 1000, y lo voy a dividir entre 50, que es la concentración final que me sugiere el farmacéutico, me da un total de ¿cuánto? De 20 mililitros. O sea, quiere decir que la cefotaxima ni la voy a diluir ni en 50 ni en 100, sino la debo de diluir en 20 mililitros, porque esto es lo que sugiere ¿quién? El farmacéutico. No lo dice Oscar Monter, lo dicen las diferentes literaturas médicas y farmacéuticas que señalan que estas deberían de ser las concentraciones ideales para obtener los volúmenes necesarios y administrárselo al paciente. Ahora, ¿cómo lo voy a aforar? De preferencia, si dije que son 20 y tengo una reconstitución de 4 mililitros, entonces ¿cuánto voy a tomar de cloruro de sodio? 16 mililitros. ¿Por qué lo sumo con 4 mililitros? Porque acuérdese que los 4 mililitros son los que yo preparé de ceftriaxona. Por eso me da ahí 20 mililitros, que es lo que sugiere ¿quién? El farmacéutico. Yo espero que con estos ejemplos te siga quedando aún más claro del por qué se debe de diluir a esos volúmenes, porque es de acuerdo a lo que me indica quién, el farmacéutico. Por ejemplo, la vancomicina. La vancomicina se diluye, perdón, la vancomicina viene de 500 miligramos. ¿Estamos de acuerdo? La vancomicina, pues la tengo que reconstituir con 10 mililitros de agua, ¿verdad? De preferencia. Ya una vez que ya lo reconstituí, el farmacéutico me dice que de preferencia lo lleve a 5 miligramos por mililitro. Vuelvo a hacer la misma operación. Divido los 500 miligramos y lo divido entre 5, ¿verdad? En ese momento voy a obtener una dilución aproximada de 100 mililitros, ¿de acuerdo? Aquí en la lámina aparecen 50 mililitros porque aquí pongo otro ejemplo de donde obtengo que por cada mililitro hay 5 miligramos, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que la vancomicina es un medicamento que preferentemente se debe de administrar en 1 hora porque este medicamento puede provocar algo que se le llama el síndrome del cuello rojo o el síndrome del hombre rojo, que en ese momento por un error en cuanto a velocidad de infusión inferior al tiempo establecido por el farmacéutico, le estamos provocando al paciente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner el ejemplo del omeprazol, el famoso omeprazol. El omeprazol tiene una concentración de 40 miligramos. De preferencia, el omeprazol se debe de diluir con su propio diluyente y lo vamos a administrar de preferencia 2.5 por cada minuto, o sea que prácticamente entre 3 a 5 minutos, como lo decíamos anteriormente, ya estoy administrando el omeprazol. Este sí se puede administrar de forma directa, es decir, de 3 a 5 minutos con su propio diluyente. Pero si yo lo quiero administrar de forma intermitente, ¿se acuerdan que decíamos que lo intermitente va entre 15 a 30 minutos hasta 1 hora? Si lo voy a diluir con cloruro de sodio, la estabilidad del medicamento es de 12 horas, ¿eh? O sea, que tengo hasta 12 horas para utilizar ese medicamento. Si lo diluyo con glucosa al 5%, tengo hasta 6 horas para utilizar ese medicamento. ¿En cuánto lo voy a diluir? En 100 mililitros, pero recuerden, solamente se administra durante 30 minutos. Yo hablé en velocidad de infusión de 30 minutos, pero ¿en cuánto tiempo puedo utilizar ese omeprazol si se me sigue quedando ahí sin utilizar una vez ya mezclado? Hasta 6 horas con glucosa y hasta 12 horas con cloruro de sodio, ¿de acuerdo? Pero no lo puedo dejar ahí hasta 72 horas, como en algunos hospitales, que de repente 80 miligramos de omeprazol quieren que lo deje ahí hasta 72 horas, cuando el fabricante me está señalando que solamente lo puedo utilizar con márgenes de hasta 30 minutos, ¿de acuerdo? Más no de 12 y 6 horas, porque recuerden que 12 horas es el tiempo en el que yo lo puedo utilizar, o sea, puedo tomar lo que me falte para otro paciente, más no lo puedo utilizar para prolongarlo por más tiempo. ¿Cómo vamos a preparar las soluciones parenterales y medicamentos tomando en cuenta el sistema de infusión bioperfusor? Chequen bien. Aquí tengo, ya para finalizar, porque ya nos queda poquito tiempo, 4 medicamentos. Cada medicamento está nombrado por A, B, C y D, y cada uno de ellos tiene un determinado volumen.
Lo que vemos aquí abajito es la cámara de goteo, la línea de infusión y hasta abajito vemos la manita del paciente en donde está conectado precisamente al catéter periférico. Ahora bien, si yo sumo estos medicamentos me da un total de 20 mililitros que dentro del envase corresponde al 100%. Sin embargo, cuando yo purgo este equipo, ¿qué creen? Ya los 20 mililitros se fueron a esta línea, porque coincidentemente esta línea tiene 20 mililitros en volumen. Yo no dije que todos los equipos tengan 20, algunos pueden tener 10, algunos 15, pero para este ejemplo yo te puse 20. Entonces una vez que usted lo purga, híjoles, ya se le fueron los 20 mililitros, o sea que aquí en el envase ya no tiene nada. Y entonces, ¿qué le va a administrar al paciente? Usted me va a decir, sí, maestro, ¿cómo no? Pues lo que se fue a la línea, pero ¿qué crees? Que una vez que usted administre lo que está en la línea, este equipo se va a contaminar con aire y entonces al paciente usted le va a provocar quizás una embolia aérea. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué vamos a hacer? Si usted se dio cuenta, se le fueron los 20 y tomando en cuenta las recomendaciones, acuérdese usted que todo lo que esté aquí arriba es lo que le va a administrar al paciente. Lo que se queda en la línea debe quedar ocupada con solución y o con medicamento. ¿Estamos de acuerdo? Por lo que decíamos hace un rato, que se puede contaminar. Entonces, aquí viene la pregunta que quizás se está formulando en este momento. Maestro, ¿cómo va a hacerle entonces para recuperar todo lo que se le fue aquí? Pues lo vamos a hacer de una manera muy rápida. Chequen bien. ¿Cuántos les dije que había aquí arriba? El 100%, que son los 20 mililitros. Al momento de purgarlo, vean cuánto se fue. Todo. Entonces yo tengo que volver a recuperar esto, de tal manera que una vez que se acabe esto, esta línea quede ocupada. Vamos a verlo de la siguiente manera. Chequen bien. ¿Se acuerdan de los 20 mililitros que son estos marcados en rojo? Aquí el tip, me voy a regresar a la diapositiva anterior. ¿Cuánto equivale ya una vez en el equipo de infusión? El 100%. ¿Ya vieron? Este 100%, o puede ser 80, 70, 60 en algunos casos, es el que yo voy a tomar para recuperar el medicamento que se me fue. ¿Cuánto le dije que se me fue? El 100%. Entonces, el 100% de 8, 8. El 100% de 6, 6. De 4, 4. De 2, 2. Sumo todo esto, o sea que en vez de preparar 8 mililitros, ¿cuánto voy a preparar? Pues casi aquí estoy diciendo que al doble, ¿no? 16. De medicamento B, 12. De medicamento C, 8. De medicamento D, 4. ¿Cuánto me va a dar? 40 mililitros, pero el médico me pidió 20. No se preocupe, porque una vez que lo purgue, ¿cuánto se le fue al equipo? 20. Y entonces, ¿cuánto ya se le quedó aquí arriba en la solución? Pues ya los 20 mililitros. Entonces, acuérdese que lo único que va a administrar es lo que está aquí, lo que le indicó el médico. Y esto que queda aquí, pues va a quedar ocupado con medicamento. Si usted me pregunta, oiga, maestro, ¿y qué va a pasar con todo ese medicamento que se queda en la línea? No se preocupe, porque si le vuelve a tocar la misma concentración que le solicitó el médico, pues ya nada más usted prepare los 20 aquí arriba, porque aquí ya los 20, estos 20 pues se tienen que quedar una vez que se termine de administrar el medicamento. Es más, hasta la misma bomba de infusión lo sabe, porque la bomba de infusión se activa cuando ya detecta aquí en la cámara de goteo que ya terminó de pasar el medicamento y esta parte de la línea la deja ocupada. Bueno, ¿cómo vamos a hacerlo en pediatría? Así de rápido, con una jeringa del perfusor, si es que usted tiene bombas perfusores para los pacientes pediátricos, cheque bien, si el médico le indique que le administre 1.2 mililitros al pacientito, que podrían ser 37.5 miligramos, aquí solamente estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? ¿Cómo le vamos a hacer? Así de fácil, si tu extensión de tu bomba tiene 3 mililitros, es decir, la salida de donde está tu jeringa, usted únicamente va a sumar 3 que mide la extensión más 1.2 que te pidió el médico. ¿Cuánto te da? 4.2. ¿Estamos de acuerdo? Pero una vez que purgue esa extensión, ¿cuánto se va a ir a la extensión? 3 mililitros. Y ya quedamos que todo lo que se vaya a esa extensión o sistema, ahí se va a quedar, no le va a pasar al paciente. Porque lo único que usted le va a administrar al paciente son, en este caso, 1.2 mililitros, que es lo que le está pidiendo el médico. ¿Estamos de acuerdo? Recuerde que aquí tenemos que entregar que
la dosis correcta, y la dosis correcta es la que nos señala el médico. Aquí está lo que te decía. Vas a sumar los 3 mililitros del equipo, o sea, la extensión que sale de la jeringa, con los 1.2 mililitros de medicamento que te solicitó el médico. Total, 4.2 mililitros. Esos 4.2 mililitros, ¿de dónde los vas a tomar? De los 16.6 mililitros de ampicilina, porque te he de decir que 500 miligramos de ampicilina se diluyen en 16.6 mililitros. Por eso puse aquí 16.6, porque ¿qué cree? Que la ampicilina de 500 se diluye ¿en cuánto? En 16.6 mililitros. ¿Y por qué ese volumen? Porque el fabricante sugiere que se lleve a esa concentración. Me explico con los ejercicios que ya vimos hace un rato. ¿Cuánto voy a tomar de esos 16.6? 4.2, que equivaldría a ¿cuánto? A 126.5 miligramos. Usted me va a decir, maestro, esto es una megadosis. Eso podría ser una iatrogenia, pero se acuerda que yo le dije que cuánto va a ingresar al cuerpo, lo que está en la jeringa, es decir, 1.2, y el resto, que son los 3 mililitros, no tiene por qué administrársele al paciente, porque la bomba generalmente termina una vez que detecta que ya no hay medicamento en esa jeringa. Por lo tanto, es muy importante saber calcular lo que hay en los sistemas de infusión una vez que yo lo voy a purgar para poder yo entregar la dosis correcta. Aquí no existe eso de prepararlos al doble, al triple, al cuádruple, porque de verdad a veces cometemos errores que pueden llevar inclusive a costarle la vida al paciente o dejarlo con secuelas. Entonces, recuerde que aunque yo lo preparara al doble, es porque coincide con el equipo de infusión como lo vimos en el ejercicio anterior. Pero si no coincide con el equipo anterior, entonces me va a dar otro porcentaje diferente, y es ese porcentaje que voy a utilizar para preparar el excedente de medicamento que necesito para administrar la dosis correcta al paciente. Pues con esto termino mi ponencia en este momento. Dejo ahí la bibliografía consultada para esta ponencia. Espero que desde donde tú te encuentres, desde el país por el cual nos estás viendo en este momento, te haya quedado claro. Si existen dudas, si existen inquietudes, dejo el micrófono abierto, dejamos el chat para poder escuchar todas esas dudas que llegues a encontrar. Mi lema es, no se logra la excelencia sin una práctica constante, que quiere decir que una vez que esto usted lo siga practicando, va a lograr la excelencia que requiere sobre todo el paciente, que después de todo para ellos es esta capacitación para lograr la excelencia en nuestros pacientes. Muchas gracias por tu atención. Sigo a tus órdenes. Estimado maestro, realmente nos ha dejado con unas ganas de seguir aprendiendo, de seguir leyendo, de seguir actualizándonos. Nos ha demostrado que nos falta mucho, que no nos debemos de quedar con lo que hemos aprendido durante nuestra formación. Y lo hablo por mí misma. Gracias por todo lo que nos ha recordado, gracias por todo lo que nos ha invitado a desaprender para hacer nuestro ejercicio profesional de manera científica, todo nuestro quehacer diario siempre actualizado. Ha tenido mucha participación por parte del chat. Han hecho preguntas que usted mismo ha venido resolviendo durante su presentación. Les recordamos que este es el taller de dilución de medicamentos, preparación y dilución de medicamentos, que lo dictó el maestro Oscar Monter. Maestro, tiene algunas dudas y una de ellas es el uso de la campana de flujo laminar. Si es que esto en las instituciones donde existe se puede usar tanto para la medicación intravenosa como para la medicación oral. Ok, vamos a responder a esa pregunta, y aquí prácticamente estamos hablando de bioseguridad, es decir, aquellos componentes que me van a ayudar precisamente a protegerme como personal de salud, proteger al medicamento y proteger al paciente. Y en ese sentido, utilizamos estas campanas de flujo laminar, si efectivamente están indicadas para preparar ciertos medicamentos. Es decir, no todos los medicamentos van a pasar por esa campana de flujo laminar, porque hay que recordar que estos medicamentos pueden ser tóxicos para el medio ambiente, para el personal de salud, pero también pueden ser tóxicos para el paciente. Entonces, solamente aquellos medicamentos que sean de alto riesgo y que así señale la literatura que se deben de preparar en campana de flujo laminar, lo podemos
utilizar. Y solo por poner algún ejemplo de ellos, podría decirte que los citotóxicos o los citostáticos son medicamentos muy utilizados para el paciente con cáncer. Entonces, en ellos sí es necesario utilizar la campana de flujo laminar. ¿En quiénes más? En los pacientes neonatales, en los pacientes en los cuales se necesita de esta bioseguridad para protegerlos ante la toxicidad de ciertos medicamentos que inclusive pudiera generarles secuelas o dejarlos literalmente con algunos padecimientos posteriores. Por eso sí se pueden utilizar, pero para eso hay que saber cuáles medicamentos sí puede utilizar. Y generalmente las cefalosporinas, por poner un ejemplo, dice la literatura médica o farmacéutica que algunos de ellos se tiene que utilizar la campana de flujo laminar. No todos pasan por eso, pero si hablamos de bioseguridad, casi siempre la utilizamos para preparar la mayoría de los medicamentos para proteger al ambiente, al personal de salud y al paciente sobre todo. Gracias, maestro, por su respuesta. Otra de las preguntas que habían era, ¿qué hacemos cuando los medicamentos tienen un mes de caducidad más no un día? ¿Lo utilizamos o consideramos como fecha de caducidad el principio del mes o el final? Generalmente utilizamos el último día del mes, que en este caso si fuera noviembre y solamente nos marca noviembre 2020, puedo utilizarlo todavía un mes porque me está dando la pauta que a partir de ese mes se puede seguir utilizando el medicamento con seguridad. Pero una vez que yo pase el mes de noviembre y es diciembre, por cuestiones de seguridad tanto del paciente como de quien lo utiliza, sería ideal ya no administrar al paciente, porque de ocurrir algún evento adverso, yo tendría que justificar ante la autoridad legal por qué administró un paciente a pesar de que este ya había vencido la fecha de caducidad. Pero se puede utilizar en casos donde solamente le marque mes y año, se puede utilizar hasta el final del mes. Muchas gracias, maestro. Otra de las preguntas que teníamos, ¿qué hacemos cuando nuestra replicación? ¿Qué hacemos cuando en nuestra institución de salud nos envían los medicamentos, pero no nos envían los diluyentes? Ok, perfecto. Esa es una excelente pregunta. Y fíjese que a veces también el personal de salud separa el polvo liofilizado de su diluyente. Y entonces ahí estamos cometiendo un error muy grave, porque en principio no sabemos a qué volumen se debe reconstituir ese medicamento. Si lo reconstituimos a otro volumen totalmente diferente, estamos preparando una concentración totalmente diferente sugerida por el farmacéutico. Y entonces, a esas concentraciones o a esos volúmenes, lo único que vamos a provocar es algún tipo de efecto secundario sobre el paciente. Es decir, a nivel celular, quizás no es el volumen adecuado que necesita ese paciente. Aquí lo ideal es solicitarle a las autoridades por escrito que no debe de separar el diluyente del polvo liofilizado, porque es más, en los mismos diccionarios o en las mismas fichas técnicas establecen que debe de ser con el diluyente con el cual va acompañado. Entonces, solicitarle desde este lugar a nuestras autoridades que no separen los diluyentes de los medicamentos porque son esenciales, son importantes, son volúmenes exactos que se necesitan para preparar de primera intención un medicamento. Entonces, ahí está la llamada de atención para estas personas que separan el medicamento y que no saben que para nosotros es importante tener el volumen adecuado. Perfecto, doctor Monter. En realidad nos invita a gestionar, a liderar el cambio en las propias instituciones de salud para poder hacer las cosas de manera correcta y científica. Otra de las preguntas, ¿dónde podemos leer lo más actualizado acerca de dilución de medicamentos? Perfecto, muy bien. Generalmente sobre cálculo y dilución de medicamentos, ustedes lo pueden encontrar en las principales literaturas de diversos autores. Sin embargo, la mayoría de estas literaturas no le especifican cómo se debe hacer la dilución de medicamentos. Ahora bien, su servidor próximamente va a publicar un libro sobre cálculo y dilución de medicamentos y en ese sentido va enfocado más
al volumen a diluir, es decir, ya existen tablas, pero aquí lo que yo le voy a argumentar es el por qué ese volumen, y es gracias a qué, a la concentración que nos sugiere el farmacéutico. Ahora, por otro lado, ustedes pueden buscar en las principales revistas de enfermería estas revisiones sistemáticas que realizan algunos colegas de enfermería para podernos dar a conocer precisamente esto que le estoy hablando en este momento. Pero sí, yo les sugiero que revise principalmente estas investigaciones que están basadas en la evidencia. Número 2, que espera la publicación de este libro, que quizás en algún momento lo voy a compartir, para que usted, bajo este conocimiento, comprenda su quehacer profesional y que tanto usted como yo, que somos personal operativo, que estamos con el paciente, podamos comprender y entendernos de lo que estamos hablando. Maestro, ¿cómo se pueden contactar nuestros asistentes con usted? Ok, perfecto. Me pueden contactar a través del Facebook como Oscar Monter García, así como está aquí en la diapositiva. Me pueden contactar a través de YouTube. Ahí tengo algunos videos sobre cálculo y dilución de medicamentos. De esa manera, es la manera en la cual me pueden contactar. Tengo ahí un número telefónico, pero ese generalmente lo uso muy poco, honestamente, pero sí me gustaría que a lo mejor a través del chat, del Facebook o a través del YouTube podamos platicar o podamos resolver dudas o inquietudes bajo esta temática de la dilución de medicamentos. En nombre de todos los que organizaron el primer Congreso de Enfermería y Especialización en Latinoamérica, maestro, ha sido un honor poder contar con usted. Nos ha abierto esta posibilidad de hacer las cosas diferentes, de empoderarnos, liderar, gestionar nuestras propias instituciones para un cambio en pro de la seguridad de nuestro paciente y de nuestro ejercicio profesional. Gracias a cada uno de los asistentes que se ha quedado con nosotros, más de 395 asistentes en vivo, y a los cuales les invito a hoy a las 17 horas, horario de Colombia, a la inauguración del primer congreso. Muchas gracias, doctor Oscar. Sus palabras finales para hacer el cierre de este taller. Claro que sí, que para mí fue un honor haber participado con ustedes en este primer congreso de enfermería de la LATAM, siempre bajo el firme compromiso de contribuir con el área de enfermería, de tener el crecimiento y desarrollo profesional que nos caracteriza, sobre todo en este 2020, que sin embargo, a pesar de esta pandemia, estamos aquí hoy para compartir a todos los colegas de Latinoamérica conocimientos y experiencias sobre la preparación y dilución de medicamentos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos muy pronto y que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nos vemos a las 17 horas, hora colombiana, 19 horas, hora de Argentina, Chile y Brasil, a las 3 horas menos de Argentina, lo que es México. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos.